Un grupo de estudiantes universitarios viaja al enigmático paso de Dyatlov para grabar un documental sobre la tragedia de 1959. Lo que comienza como una investigación se convierte en una pesadilla cuando descubren que algunos secretos fueron enterrados por una razón y no están solos. En febrero de 1959, 9 montañistas rusos murieron misteriosamente en los montes Urales, en un hecho que se conoció como el incidente del paso Dyatlov, llamado así por Igor Dyatlov, líder de la expedición. Décadas después, en Oregón, la estudiante de psicología llamada Holly King se interesó profundamente por el caso. Como proyecto para una de sus clases, comenzó a grabar un documental sobre el tema. Motivada, Holly le propuso la idea a su amigo Jenson Day, estudiante de cine, quien se entusiasmó tanto que pensó en hacer una película. Consiguieron financiamiento y entrevistaron a la profesora encargada de la investigación académica sobre el caso. Ella les habló del libro ficticio que la introdujo al tema, escrito por Yuri Yaraboy, quien falleció en un accidente en 1980, como si alguien no quisiera que saliera a la luz. Durante la entrevista, la profesora explicó que usaba el caso en sus clases para estimular el pensamiento crítico y le mencionó las teorías más conocidas, hipotermia aguda y avalanchas, aunque tanto ella como Jenson mostraron dudas al respecto por inconsistencias en los hechos. Ambos amigos decidieron viajar a Rusia para investigar directamente. Su destino era la montaña Kholat Syakhl, montaña de la muerte en lengua mansi, un sitio con fama de misterioso y peligroso. Para esta expedición invitaron a Denise Evers, ingeniera de sonido, y a 2 montañistas profesionales, Andy Thatcher, con experiencia en el sendero de los Apalaches, y J.P. Hauser, quien había escalado durante un año en el Himalaya. El equipo se preparó con rigor, incluyendo entrenamientos y provisiones. El 25 de enero iniciaron oficialmente la expedición. Sin embargo, antes vemos una noticia sobre la desaparición de 5 estudiantes de la Universidad de Oregón en los Urales, los mismos protagonistas. 3 días antes, las autoridades encontraron algunos de sus objetos personales, pero no había rastro de ellos. Expertos en noticieros rusos señalaron el clima extremo como posible causa, vientos impredecibles y temperaturas de hasta menos 50 grados Celsius, que podrían haber provocado desorientación. Otras teorías más especulativas incluían encuentros con extraterrestres, la existencia de un jet y explicaciones espirituales provenientes de la tribu Mansi, como la presencia de un punto de convergencia entre mundos. También se reportó el hallazgo de los equipos de grabación, lo que ofrecía esperanza de entender qué pasó. Poco después, el grupo de hackers ConspiraLeaks filtró videos obtenidos de dichos dispositivos, lo que causó controversia y alimentó nuevas teorías. De regreso al pasado, al inicio del viaje, ya en Rusia, Holly grababa el paisaje desde un tren cuando Andy la filmó y notó un tatuaje de ala de ángel tras su oreja. Hablaron sobre el GPS inverso que usaba su celular, capaz de rastrear su ubicación sin internet. El equipo llegó al pueblo más cercano al sitio de los hechos. Allí, Holly anunció que al día siguiente intentarían entrevistar a Piotr Karov, el 10º integrante del grupo de Dyatlov, quien sobrevivió por enfermarse y regresar antes del fatal desenlace. Sin embargo, Karov sufrió un colapso mental poco después y fue internado en un hospital psiquiátrico. Al llegar al hospital fueron recibidos con hostilidad. El personal se negó a permitirles la entrevista, diciendo que Karov había muerto. Aún grabando afuera, vieron a un anciano en una ventana mostrando un cartel en ruso que no pudieron entender antes de ser apartado abruptamente por el personal, lo que aumentó el misterio. Al no poder seguir con ese plan, decidieron buscar un transporte hacia el pueblo que estaba en la base de los Urales. Pasaron la noche en el lugar y fueron a un bar, donde se tomaron una foto grupal. El cantinero, que hablaba español, les preguntó hacia dónde iban, pero ellos evitaron responder y simplemente pidieron bebidas. El cantinero, curioso por el equipo de grabación, preguntó a los jóvenes sobre su propósito. Holly le explicó que estaban filmando un documental sobre el incidente del paso Dyatlov. El hombre, sonriente, les ofreció una bebida especial, 6 vasos llenos de un licor sin etiqueta, al que prendió fuego con un encendedor, generando una llama azulada. Brindó con ellos por el éxito de su viaje. Al probarlo, sintieron un sabor fuerte y preguntaron qué era. El cantinero explicó que se trataba de samagón, un licor artesanal ruso. Jenson comentó que era una bebida casera típica del país. Cuando le preguntaron por qué había elegido ese licor, el cantinero señaló una fotografía en la pared que mostraba a otro grupo de excursionistas sonriendo, explicando que ellos también bebieron samagón antes de partir. Se trataba del grupo original del caso Dyatlov. JP comentó en voz alta que eso podría ser un mal presagio, pero Jenson intentó aligerar la situación pidiendo una segunda ronda. En ese momento un hombre se acercó y, hablando algo de español, les preguntó si iban al pueblo cercano a los montes Urales, Vishay. Al decir que sí, se ofreció a llevarlos. Se presentó como Sergei y JP preguntó si podía transportar a todos y él respondió afirmativamente. Aliviados, celebraron haber encontrado transporte hacia la base de la expedición. El viaje fue largo y por terreno difícil y nevado. Al llegar, el frío era intenso. Jenson comentó que había hablado con el conductor, quien le dijo que estaba visitando a su tía, una ex integrante del equipo de rescate del incidente Dyatlov. Ella podría
ofrecer un testimonio valioso para el documental. Holly preguntó si la mujer hablaba español y el hombre respondió que incluso mejor que él. Entonces, ella le pidió ayuda para traducir un cartel que habían visto en el hospital psiquiátrico. Él aceptó y juntos escribieron en la nieve el mensaje que traducía: "Aléjense". La tía de Sergei relató cómo hallaron los cuerpos de los excursionistas en distintos lugares y con estados de conservación variados. Reveló que, además de los 9 registrados oficialmente, encontraron 2 cuerpos más, muy deteriorados, junto a una extraña máquina semienterrada. Holly, confundida, comentó que en los informes solo se mencionaban 9 cuerpos. La mujer, con una sonrisa irónica, insinuó que no todo lo que aparece en los documentos oficiales es confiable. El grupo fue llevado por el sobrino de la mujer hasta un punto cercano a su ruta. En una zona elevada comenzaron a montar las tiendas. JP, encargado de la comida, preparó fideos instantáneos con nieve derretida, incluyendo opciones vegetarianas para Holly. Jenson, sin saber que estaban calientes, se quemó al probar uno. JP, para animarlos, anunció que había llevado chocolate, provocando entusiasmo. Esa noche, Holly encontró a Jenson observando el cielo con binoculares. Él buscaba destellos anaranjados, similares a los vistos por testigos el día del incidente. Explicó que algunos los atribuían a fenómenos atmosféricos. Luego los guías pidieron a todos que descansaran para seguir temprano al día siguiente. Sin embargo, Jenson se quedó observando. Al amanecer, el grupo descubrió unas huellas extrañas fuera del campamento. Holly pidió a Jenson grabar mientras explicaba que algo parecía que había descendido del cielo y se había movido cerca, dejando huellas grandes y descalzas, sin rastro de entrada o salida. No creían que fuera un yeti, pero no podían explicarlo. Durante el trayecto, Andy y JP expresaron su molestia, sospechando que estaban siendo engañados. Holly se defendió con firmeza, asegurando que todo era real. Pronto oyeron un ruido extraño y descubrieron nuevas huellas como las anteriores, lo que aumentó su inquietud. Un guía los llamó a ver una torre meteorológica. Holly decidió escalarla, convencida de que algo había estado allí. Dentro de la cabina halló una lengua humana. Cayó del susto y sus compañeros acudieron a ayudarla. Denise, aterrada, pidió marcharse. Andy la apoyó, acusando a Holly de anteponer su documental al bienestar del grupo. Ella preguntó a Jenson si estaba bien. Él admitió tener miedo y recordó una montaña en China donde el viento, al alcanzar una frecuencia de 4 MHz, causaba locura en humanos y animales. Luego compartieron historias personales. Jenson habló de una excursión en secundaria en la que, bajo los efectos del ácidos, vio figuras que lo perseguían y terminó inconsciente en la carretera. Holly reveló una pesadilla recurrente desde su infancia. Veía esas mismas montañas, con una puerta que la arrastraba hacia una oscuridad absoluta. Sus padres la llevaron a psicólogos sin éxito, hasta que un informe sobre experimentos en los Urales le hizo reconocer el lugar. Esa fue su motivación para emprender el viaje. De pronto la cámara comenzó a fallar, y unas figuras humanoides se captaron por un segundo antes de esconderse. El grupo continuó el recorrido hasta llegar al sitio exacto del incidente. Holly, convencida, aseguró que todo coincidía con las fotografías del caso. Con aerosol, marcó en la nieve las posiciones de los cuerpos. Explicó que la causa, según la ciencia, fue hipotermia, pero señaló inconsistencias: 2 cráneos aplastados, una mujer sin lengua ni cavidad bucal y fracturas inexplicables. También mencionó niveles de radiación en uno de los cuerpos. Mientras tanto, Andy notó que su GPS y la brújula no funcionaban y que el altímetro de JP también fallaba. Advirtió que según el mapa no deberían haber llegado aún, lo cual sugería una alteración en el campo magnético. Propuso grabar en otro sitio. Denise y JP estuvieron de acuerdo en retirarse. Holly, decidida, insistió en quedarse al menos una noche, argumentando que podrían soportarlo sin tecnología. El grupo, tras debatirlo, accedió con la condición de marcharse al día siguiente. Esa noche, Holly y Jenson se alejaron para grabar una escena más. Ella utilizó un contador Geiger que detectó radiación. Al mismo tiempo, la cámara volvió a fallar, mostrando distorsiones visuales y ruidos en la grabación. La mujer señaló que los niveles de radiación no representaban un peligro inmediato, pero era extraño detectarlos en esa zona. Mientras avanzaban, el sonido del medidor se intensificó. Encontraron una zona donde el hielo parecía alterado recientemente. Holly notó una irregularidad en la superficie y comenzó a escarbar hasta descubrir una entrada a una cueva. Al internarse, hallaron una gran puerta de hierro sellada desde fuera. Jenson advirtió que abrirla podía ser un error, pero ella insistió en que era su deber averiguar qué ocurrió con los exploradores del paso Dyatlov. Podría tratarse de un fenómeno natural, un experimento o incluso una criatura. La cámara comenzó a fallar justo cuando intentaban abrir la puerta, pero esta estaba pegada, por lo que el hombre propuso regresar con agua caliente, pero su compañera le pidió no decir nada al grupo para evitar pánico y posibles cambios en el lugar de campamento. Regresaron y se sentaron con JP junto al fuego. Andy y Denise se retiraron juntos a dormir. Horas después, Andy se despertó y comenzó a grabar un momento íntimo, pero fueron interrumpidos por un estruendo y gritos desesperados. Después de un fuerte ruido, una avalancha se precipitaba sobre el campamento.
pronto. Intentaron huir, pero Denise cayó. Andy siguió corriendo y fue alcanzado también, resultando con una pierna fracturada. Jensen confrontó a Andy por abandonar a Denise. JP intentó calmarlo, alegando que nada podía hacerse. Jensen insistió en que lo ocurrido no fue natural. El disparo que oyeron lo demostraba. Holly añadió que, pese a haber gestionado todos los permisos y notificado su ubicación, los habían atacado mientras dormían. Alguien claramente no quería que estuvieran allí. JP preguntó quién querría hacerles daño. Holly y Jensen concluyeron que podía tratarse del gobierno. Andy, con la pierna fracturada, indicó que debían entablillarla. Holly intentó hacerlo, pero no resistió. JP se encargó pidiendo a Jensen que buscara algo para inmovilizar la pierna. Mientras Jensen se alejaba, JP recolocó el hueso provocando gritos de dolor. Andy pidió que apagaran la cámara para no dejar registro de su estado. Con el amanecer, todos permanecían junto a él. JP propuso lanzar una bengala, esperando ayuda. Jensen se opuso. Si sus atacantes seguían cerca, eso los expondría. JP dudó de que alguien los persiguiera, pero Holly apoyó a Jensen y recordó que no podían mover a Andy sin empeorar su estado. JP notó algo extraño en la mirada de sus compañeros. Holly le confesó que la noche anterior encontraron una puerta oculta en el hielo. Este reaccionó con enojo. Habían pasado la noche al descubierto teniendo un refugio cerca. Holly aclaró que la radiación no era letal, pero sí preocupante. JP propuso lo contrario a esconderse, lanzar la bengala para atraer atención. Si otras personas sabían que estaban allí, sería más difícil eliminarlos sin dejar rastro. Jensen, convencido, lanzó la bengala. Al ver el resplandor, pensó que quizás eran esas las mismas luces naranjas que otros testigos dijeron haber visto en la montaña. Después, Holly se disculpó con JP por involucrarlo en todo. Él respondió que ella solo había seguido instrucciones que llevaron 9 personas a encontrar su final, en tono sarcástico, y agregó que esperaba al menos salir con vida. Holly rompió en llanto. Dijo que siempre se sintió conectada a ese lugar, aunque no sabía cómo explicarlo. Andy, debilitado, lamentó lo ocurrido con Denise. Poco después, divisaron a 2 hombres acercándose. Gritaron pidiendo ayuda para Andy. Los hombres respondieron que habían visto la bengala. Andy notó que no llevaban equipaje, lo que le pareció sospechoso. Dedujo que los habían seguido y pidió a sus compañeros que huyeran sin él. Intentaron levantarlo, pero fue inútil. Andy le solicitó a JP que le entregara la pistola de bengalas que llevaba en su mochila, con la intención de contar al menos con un medio de defensa. Acto seguido disparó la bengala en dirección a los hombres, quienes, como era de esperarse, respondieron abriendo fuego contra él, provocando su muerte. Mientras tanto, los 3 jóvenes huían con dificultad a través de la nieve, perseguidos por los disparos que los hombres continuaban efectuando. Intentaron abrir la puerta, pero seguía pegada por el frío. Un disparo fue dirigido al hombro de JP, hiriéndolo. Al fin Holly logró abrir la puerta. Con gran esfuerzo lograron entrar al recinto y cerrar la puerta justo a tiempo. Sin embargo, casi de inmediato escucharon el sonido metálico del cerrojo siendo asegurado desde el exterior. Los hombres los habían encerrado por completo. La mujer, angustiada, se acercó a JP y le preguntó cómo se sentía. Él, visiblemente debilitado, apenas podía responder. El dolor era intenso y la herida seguía sangrando abundantemente. Debían encontrar ayuda con urgencia si querían salvarlo. Jensen logró activar las luces de la cámara y encontró un interruptor. Al accionarlo se encendieron unas luces tenues, lo que indicaba que aún había suministro eléctrico en el búnker. JP, visiblemente asustado, pidió a los demás que aseguraran la puerta con lo que tuvieran a su alcance, temiendo que los hombres pudieran entrar y asesinarlos. Sin embargo, Jensen le respondió que eso era poco probable, ya que no había nadie en las inmediaciones, y además habían sido encerrados por ellos, lo que sugería que tal vez el plan era dejarlos allí hasta que se deshidrataran y regresar en una semana o algo por el estilo. Ante este panorama, la principal preocupación de los jóvenes pasó a ser la de encontrar una salida del lugar. El búnker se ramificaba en múltiples túneles, oscuros y silenciosos. El grupo decidió avanzar por uno de ellos, pero pronto las lámparas comenzaron a estallar de manera repentina y violenta, sumiéndolos en una completa penumbra. En ese instante, Holly experimentó una sensación de inquietud profunda, como si una cuarta presencia se hubiera hecho notar entre ellos. Apenas Jensen consiguió reactivar la luz de la cámara, ella expresó su incomodidad, indicando que no se sentía segura. Ante la creciente tensión, JP propuso intentar suerte por el siguiente túnel. En su interior encontraron una sala que parecía haber sido utilizada como oficina. Estaba repleta de libros, carpetas y documentos dispersos por el lugar. Llamó la atención de Jensen una pequeña valla metálica que, a pesar de estar parcialmente cerrada, presentaba una apertura por uno de sus laterales. Al cruzarla, encontró carpetas marcadas como confidenciales y llamó a Holly para que las examinara. Ella reconoció de inmediato una palabra que se repetía con insistencia en las páginas: muerto en acción. Jensen le preguntó si podía traducir algo más, pero Holly negó con la cabeza, indicando que solo alcanzaba a comprender las fechas inscritas, las cuales abarcaban desde 1945 hasta 1959, coincidiendo con el año del fatídico incidente en el paso de Dyatlov. Mientras seguían revisando el contenido, se detuvo ante una fotografía. Jensen, intrigado, le preguntó si no se trataba del barco Ehrlich, asociado con el experimento Filadelfia. Desde su
posición, JP intervino con voz debilitada, cuestionando a qué experimento se refería. Ante su desconocimiento, Jensen, sorprendido, les replicó con ironía que parecía como si hubieran vivido bajo una piedra y procedió a explicarles. En 1943, el gobierno de los Estados Unidos habría realizado un experimento secreto con el objetivo de lograr la teletransportación de un navío militar, precisamente el Ehrlich. Holly manifestó su preocupación al advertir que tan solo observar aquellas fotografías podría constituir motivo suficiente para que alguien decidiera eliminar a quienes las vieran. Sugirió que lo más prudente sería abandonar el lugar de inmediato. Se acercó entonces a JP, quien permanecía exhausto, y le aseguró que buscarían una salida y que, una vez localizada, volverían por él. Personalmente se encargaría de arrastrarlo hasta ella si era necesario. Ambos retomaron la exploración. Encontraron una célula nuclear, lo que explicaba el suministro eléctrico. Holly sugirió que quizá uno de los excursionistas estuvo expuesto a esa fuente, lo que justificaría la radiación detectada en su cuerpo. En una sala cercana hallaron el cadáver de un militar. Su conservación era anómala, sin descomposición avanzada, pero cubierto de mordidas y rasguños. Jensen preguntó qué sentido tenía que ese hombre estuviera allí. Holly respondió que si alguien debía guardar un secreto durante medio siglo, probablemente seguirían enviando gente. El horror se apoderó de Jensen cuando vio que Holly, siguiendo un impulso, forzó la mandíbula del cadáver. Confirmó lo impensable: no tenía lengua. Concluyó que la lengua hallada antes en la cabina pertenecía a ese hombre. Junto a la camilla donde yacía el cuerpo del militar se encontraba otra más. Sobre esta descansaban varios esqueletos que, a juzgar por el evidente deterioro y la presencia de telarañas, llevaban allí un tiempo considerable. Sin embargo, no se trataba de restos humanos comunes. Los cráneos presentaban dentaduras anómalas, dientes afilados, excesivamente largos y puntiagudos, cuya apariencia provocó un escalofrío inmediato en ambos jóvenes. La inquietud creció aún más cuando Holly inspeccionó una de las carteras depositadas sobre una mesa cercana. Al revisar su contenido, descubrió que pertenecía a uno de los oficiales mencionados en los documentos previamente hallados. Esto sugería de manera inquietante que en aquel lugar no solo se había experimentado con tecnología, sino también con seres humanos. Un ruido extraño interrumpió repentinamente la inspección. Alarmados, ambos retrocedieron con cautela en dirección al sonido. Pronto notaron que una de las puertas del pasillo, que anteriormente estaba cerrada, ahora permanecía entreabierta. Considerando lo anómalo de la situación, decidieron investigarlo. Al ingresar al recinto fueron recibidos por una escena perturbadora. Una serie de ganchos metálicos similares a los empleados en carnicerías oscilaban levemente en el aire, como si hubiesen sido puestos en movimiento instantes antes. Debajo de estos, el suelo mostraba restos de sangre aún húmeda, lo que indicaba que la actividad en ese espacio había sido reciente. Fue entonces cuando Jensen detectó un destello proveniente de una de las mesas del fondo. Descubrió una cámara portátil, idéntica al modelo que él mismo utilizaba para sus grabaciones. Incrédulo, le solicitó a Holly que la revisara. Lo que encontraron dentro superó cualquier expectativa. La tarjeta de memoria contenía grabaciones que ellos mismos habían realizado días antes, durante su estadía en el pueblo. Específicamente, se trataba de los intentos por entrevistar a uno de los sobrevivientes del incidente del Paso Dyatlov, aquel que había abandonado la expedición original por motivos de salud. Este descubrimiento, imposible bajo cualquier lógica convencional, sembró un profundo desconcierto en ambos. Jensen le solicitó a Holly que adelantara la grabación hasta el último segmento disponible. Lo que apareció en pantalla fue una imagen que los dejó completamente perplejos. El video mostraba el instante exacto, apenas unos segundos antes, en que ellos mismos estaban observando la grabación en el psiquiátrico. Era como si la cámara hubiera registrado el presente desde un ángulo imposible. De forma repentina, la batería del dispositivo falló y la pantalla se apagó por completo, sumiéndolos en un silencio tenso. Holly, visiblemente alterada, confesó no entender lo que estaba ocurriendo. El miedo se había apoderado de su expresión. Intentando calmarla, Jensen propuso una hipótesis tan improbable como aterradora. Tal vez todo aquello estaba relacionado con el experimento Ehrlich. Comenzó a explicarle que, según la teoría conspirativa que giraba en torno a dicho experimento, un buque militar había partido del puerto de Filadelfia y 10 minutos antes de haber zarpado oficialmente, ya había aparecido en otro lugar, como si se hubiese teletransportado, o peor aún, como si hubiese retrocedido en el tiempo. Para él, lo que estaban viviendo podría no ser una simple coincidencia. Afirmó que dichos experimentos fueron abandonados porque ni siquiera los propios científicos comprendían plenamente lo que estaban haciendo. Incluso los participantes, los marines que terminaron fusionados con las paredes y otras estructuras del barco, perdieron la cordura e incluso sufrieron mutaciones. Esos experimentos, en teoría, jamás debieron haberse llevado a cabo. Escucharon los gritos desesperados de su compañero, lo que los llevó a correr en su dirección para averiguar qué estaba ocurriendo. Cerca comenzaron a escuchar gruñidos
ruidos y sonidos extraños. Al hacer zoom con la cámara, observaron que estaba siendo atacado por dos criaturas que le arrancaban la piel, mientras el hombre gritaba de forma desgarradora, presa de un dolor insoportable. Holly, paralizada por el miedo, no sabía cómo reaccionar y se negaba a acercarse. Las criaturas, al percatarse de su presencia, corrieron hacia ellos con intención de atacar. El primero en ser embestido fue Jensen, quien aún grababa la escena en primer plano. Una de las criaturas, de aspecto humanoide y delgada, se colocó frente a él y lo sujetó por el rostro. De forma repentina, Jensen dejó caer la cámara y la criatura se alejó brevemente. Holly apareció entonces con una cadena en las manos, lista para enfrentarlas. Sin embargo, cuando las criaturas se abalanzaron sobre ella, desaparecieron repentinamente. Los jóvenes no comprendían qué estaba ocurriendo ni a dónde se habían ido. Instantes después, las criaturas reaparecieron y los atacaron de nuevo. Ambos lograron liberarse de ellas y huyeron a toda prisa, llegando al pabellón donde yacía su amigo, gravemente herido y al borde de la muerte. Las criaturas no se desplazaban de manera convencional, parecía que se teletransportaban de un lugar a otro, saltaban de un punto a otro del espacio de forma instantánea. Holly intentó defenderse con la cadena, pero cada vez que intentaba golpearlas, las criaturas desaparecían antes de recibir el impacto. Ante la situación, le indicó a Jensen que escapara por una puerta cercana, asegurándole que ella los mantendría alejados. Así lo hicieron, lograron escapar hasta otra zona del búnker, a la que llegaron con gran dificultad y donde finalmente lograron encerrarse en una habitación. Una vez a salvo, al comprobar que las criaturas no podían atravesar la puerta, se dieron vuelta y descubrieron una caverna con una forma inusualmente peculiar. Intrigada, Holly lanzó una piedra hacia su interior y observó cómo ésta desaparecía en el aire, seguida por una luz que recorrió la caverna hasta lo más profundo, como si hubiese sido transportada a otro lugar. Ambos se miraron con incredulidad. Entonces, Holly extendió la mano y tocó uno de los bordes de lo que parecía ser el umbral de aquel fenómeno extraño. Al hacerlo, el lugar se iluminó tenuemente. Fue entonces cuando Jensen, impresionado, comentó que se trataba de una especie de agujero o portal de gran tamaño, similar a un teletransportador. Holly, aún asombrada, se preguntó cómo era posible que algo así hubiera llegado allí. En busca de respuestas, comenzaron a examinar el entorno con sus linternas. Notaron la presencia de antiguos dibujos rupestres en las paredes, posiblemente elaborados por los Mansi, la tribu nativa que había habitado la región durante miles de años. De pronto la luz de la cámara se apagó, sumiéndolos en la oscuridad. Holly, asustada, confesó que no quería quedarse a oscuras. Su compañero la tranquilizó, le ofreció su mano y le pidió que se sentaran en el suelo a esperar sin moverse. Tras un tiempo en penumbras, lograron volver a encender la cámara, activando la función de visión nocturna. Fue entonces cuando Holly, visiblemente alterada, comenzó a llorar. Entre sollozos le dijo que había reconocido aquella puerta. Era la misma que había visto en sus sueños y que del otro lado solo había oscuridad. Lamentó profundamente que probablemente no lograrían salir con vida de ese lugar. Después de un rato en silencio, Holly le pidió a Jensen que apagara la cámara y que dejaran de jugar. Sin embargo, él se negó, afirmando que tenía una idea. Señalando el portal, explicó que tal vez no se trataba solo de un fenómeno extraño, sino de una puerta. Advirtió, no obstante, que aquel portal no parecía tener un sistema de control definido, por lo que podía transportarlos a cualquier lugar al azar, pero planteó una posibilidad de que imaginaran con claridad un destino específico. Tal vez podrían llegar justo allí. Holly, aún temerosa, preguntó si realmente sería así de sencillo. Expresó su miedo de acabar fusionada con una montaña o atrapada dentro de una roca. Insistió en que probablemente morirían allí. Jensen le respondió que las opciones eran limitadas. O atravesaban el portal o enfrentaban nuevamente a las criaturas. Holly añadió que quizá lo más prudente sería visualizar algo reciente y concreto, como el exterior de la puerta principal que los militares habían cerrado cuando los dejaron atrapados allí. Ambos amigos se posicionaron frente al portal y se tomaron de la mano. Jensen confesó que tenía miedo, a lo que Holly respondió pidiéndole que, pasara lo que pasara, no la soltara. Con el corazón acelerado y llenos de incertidumbre, dieron el paso y cruzaron juntos. La escena siguiente muestra dos cuerpos tendidos en la nieve. Dos personas se acercan lentamente y una mujer, al verlos, grita alarmada al descubrirlos. Sin embargo, surge una contradicción inquietante. Ya habían sido encontrados los 9 cuerpos. Ella se preguntó cómo era posible que ahora hubiera 2 más. Un grupo de militares emerge, apuntándoles con armas y ordenándoles que se alejen de inmediato. Acto seguido, un oficial de alto rango se aproxima con paso firme y les informa que la zona ha sido acordonada mientras se lleva a cabo una investigación para determinar lo sucedido. Entre tanto, les indica que deben descender al pueblo y reunirse con los demás. La cámara continuaba grabando. El oficial la recogió del suelo y entró con ella al búnker. Una vez dentro, el panorama era completamente distinto a lo que cabría esperar. El lugar estaba ordenado, limpio y en aparente funcionamiento como si nada hubiera ocurrido.
Uno de los militares se disponía a abrir una de las puertas para depositar los cuerpos junto con los demás, pero el oficial lo detuvo. Le advirtió que no lo hiciera, ya que quizás el doctor querría examinar la situación personalmente. Sin embargo, el soldado, acatando la orden, optó por abrir la puerta contigua, que conducía a lo que parecía ser una sala de operaciones. Allí comenzaron a desnudar los cadáveres con la intención de examinarlos. Uno de los hombres comentó que jamás había visto ropas como aquellas, haciendo alusión al aspecto inusual de los atuendos que llevaban los cuerpos. El oficial dejó entonces la cámara sobre una de las mesas, sin detener la grabación. Las imágenes captaron cómo los militares colgaban los cuerpos desnudos en ganchos metálicos, similares a los utilizados en carnicerías. Había algo perturbador en ellos. Sus figuras eran delgadas, con extremidades visiblemente más largas de lo normal, rasgos inquietantemente similares a los de las criaturas que habían atacado a Holly y Jensen. Una vez que los soldados abandonaron la sala, los cuerpos comenzaron a moverse lentamente. Fue entonces cuando, detrás de la oreja de uno de ellos, se reveló un pequeño tatuaje, la silueta de un ala de ángel.